estamos de regreso en Global 21, le recordamos el tema, el G7, ¿con qué se come? Y tenemos esta interesante charla y quiero retomar lo que habíamos hablado, añadiendo la cumbre de Shanghái, Claudia, y entonces vamos a conectar el G7 con la cumbre de Shanghái. Y esto que habíamos dicho, que en la mentalidad de Guerra Fría se nos quedó la idea de ese mundo bipolar bajo la égida de esos dos potencias particularmente que hoy parecen necesitar estar cerca. Sí, Rusia ha tenido un rol muy importante dentro de lo que es la hegemonía. A la par que China representarían la competencia propia de Estados Unidos, que ha perdido liderazgo a nivel mundial, lo ha perdido en cada espacio, lo ha perdido a nivel político, lucha por recuperar su posición económica, pero en la cuestión militar ha perdido. Si no ha perdido posición, estos dos países han ganado terreno. Entonces, el enfrentar ya a un gigante asiático con toda su zona de influencia le está afectando y está afectando su economía, pues ahora tener las dos contrapartes importantes, sus dos competidores juntos, implicaría pérdida de espacios económicos, políticos y aún militares para el propio Estados Unidos. Entonces, no hay que perder de vista también esta cumbre de Shanghái, que fue prácticamente después de la reunión de los G7 y que precisamente estaban reunidos China y Rusia, ¿no? Como los hosts, pero que además invitaron a Irán, invitaron a la India y los otros países donde tienen ellos influencia. Es decir, las economías emergentes más potentes. Más importantes del área, porque de obviamente región, que no estuvo Brasil, no estuvo Argentina, no estuvo México. Entonces, del área. Eso nos está hablando de dos mundos económicos que en el futuro tendrán que enfrentarse y competir en todos los niveles. Bien, vamos a ponerlo en contexto, está súper interesante, Claudia. Respecto, por ejemplo, de la Unión Europea y respecto de la zona de libre comercio de América del Norte, 400,000, casi 400,000 armas, ¿de qué tamaño es en términos de fuerza, digamos, por ejemplo, comercial, la zona esta que tú estás dibujando, que es una zona entre Asia lejana, más hacia Europa? Es poco menor a lo que representaría la zona del Tratado de Libre Comercio, más la zona europea. En términos de población. En términos de población es mucho mayor. No tengo el dato en este momento, pero en términos de población es mucho mayor. No y lo comparación. que eso implicaría un mercado futuro para las empresas, ¿no? Es muy importante. Pero en términos de producto y de riqueza se sigue concentrando en el occidente. Ya, es decir, ¿sí? Sigue siendo más potente esta parte. Sigue siendo esta parte, sigue siendo, no obstante están creciendo y precisamente se están reuniendo para organizarse y llegar a ser pues un mercado que compita, inclusive le reste poder al occidente. Ahora, estas implicaciones, la historia nos ha enseñado, Dámaso, que las implicaciones económicas o geopolíticas siempre tienen implicaciones directas o indirectas militares. Entonces, haznos un panorama. Sí, ya claro. habías mencionado el caso del Mar Muerto, de esta zona, del Mar Negro, esta zona que llevó a la atención, que llevó a lo de Ucrania, en fin. Sí, claro. Bueno, efectivamente, digamos en lo que sería la frontera occidental, por llamarla de algún modo, concentrada en Europa, también está la parte del Báltico, donde hay una gran influencia precisamente rusa, y aquellas antiguas repúblicas de la ex Unión Soviética, Letonia, Estonia, Lituania, bueno, ya hay una gran presencia militar por parte de la OTAN, precisamente como para contener, es una medida de disuasión. Y si nos bajamos un poquito más, evidentemente también encontramos Turquía como aliado también muy importante de Rusia, y que durante años ha aspirado a ser parte de la Unión Europea.
y que no lo ha podido lograr. Y ahora en las últimas acciones que vemos en Turquía es el regreso a una suerte de fundamentalismo y a una dictadura, lo cual nos habla precisamente de una Turquía que le está volteando la espalda a la Unión Europea y pareciera ya acercarse más a Rusia, ¿no? Y entonces, evidentemente, lo que nosotros tenemos es, cuando miramos el G7, que la mayoría de las economías que están ahí son occidentales, con excepción de Japón, que es este gran socio precisamente de Estados Unidos económico, y no del todo militar, porque bueno, tiene y bastante venido a menos económicamente. Todavía está pesa, en no los primeros, los ya 80, no es el Japón de los 70, 70, ¿no? Ahora podríamos pensar que es China, Estados Unidos, exacto, y Japón estaría en tercer o cuarto lugar, o sea, no está muy por debajo, ¿no? Evidentemente, como este gran aliado de Estados Unidos en aquella zona, y los acercamientos que está haciendo ahora Donald Trump precisamente con Corea del Norte, tratando de desplazar precisamente a China como este gran tutor tradicional, tratando de desplazar también a Rusia como este garante también de Corea del Norte, y por supuesto a Japón como su gran aliado. Entonces eso es una jugada de alguna forma maestra del propio Donald Trump de meterse en esta zona. Y bueno, con el fallido TTP, finalmente Donald Trump, una vez que ya se negoció sin Estados Unidos, Donald Trump anunció su intención de poder participar en este acuerdo. Claro, es particularmente, es el Tratado Transpacífico. Así Ahora, es. podríamos pensar que sobre todo en un momento en el que estamos viviendo, ya en el que se agrega el fenómeno de la ciberguerra, claro, podemos decir que la guerra comercial que tú estás, si me permites llamarle así, Claudia, que esa confrontación de bloques comerciales va a tener un correlato militar o cibermilitar no. Probablemente. Sí, más allá de los deseos, ¿qué se puede prever a partir de lo que está diciendo Dámaso? Yo creo que sí hay se levantaron ahora en el G7 todos en contra de esta política arancelaria del acero y del aluminio en contra de Estados Unidos, porque les está causando pérdidas a las empresas, no están vendiendo los volúmenes que habían planeado. Entonces eso, por otro lado, China se convierte como el otro mercado hacia el cual voltear. Si Estados Unidos levanta barreras, y además no hay que perder de vista cada uno de estas regiones, o sea, sobre todo China, el mismo Rusia, han incrementado su gasto militar y el gasto en tecnología. Exacto. Entonces, cuando vemos estas pistas, pues todo apunta hacia alguna confrontación, pero es muy delicado porque una confrontación nadie gana. Exacto. ¿No? Es armarse y mostrarlo. Claro. Exhibir el poderío. Es lo que ya conocemos. No obstante, la idea es que no se llegue a ese punto, porque sería devastador. No nada más devastando economías, devastando sociedades, nadie gana. Muy bien. Muy buen tema. Vamos a conclusiones, si nos permiten. Dámaso, ya para concluir, un punteo sobre qué implicaciones esto tiene para México, para nuestra sociedad, en este marco político de actual o no, pero exactamente qué implicaciones tiene, o es algo que básicamente no nos toca directamente. No, tiene implicaciones importantísimas y directas, porque si efectivamente Donald Trump se mete en una guerra con la Unión Europea y aplica aranceles a los automóviles europeos, está dañando alrededor de $300 mil millones el comercio con Europa. Esto llevaría a Europa a acercarse a otros mercados, efectivamente los rusos. Quizá aquellas sanciones de las cuales se están aplicando a Rusia se levante, particularmente a Alemania, porque su gran mercado después de Estados Unidos son los rusos. ¿Cómo implica esto entonces a México? Si Donald Trump se pelea con todo el mundo, finalmente deberá entender que la fortaleza de su propia economía está con Canadá y con México, y que no podrá voltar hacia ningún otro lugar, ni poder
confrontar a otra economía si no es con estos dos aliados. Ya General Motors advirtió, el gran aliado de Donald Trump, advirtió a Donald Trump que de continuar con sus políticas arancelarias hacia México se estaría dañando a la propia industria norteamericana de General Motors y de otras compañías norteamericanas. Esto es algo que Donald Trump poco a poco va entendiendo. Lo que pase en las elecciones de noviembre en Estados Unidos y cómo quede conformado el Congreso va a ser muy importante, pero al día de hoy pareciera que inicia una buena relación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y de ahí también hay un tema de que viene junto con pegado, que es el tema de la seguridad. Nosotros somos el aliado fundamental para la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos. Muy bien. TLC, para terminar una conclusión, es decir, esto qué tanto podría ser para bien o para mal el TLC antes y después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Claudia. Obviamente para México pues tiene un efecto directo. Más del 80% de la economía mexicana depende de la economía estadounidense y de los vaivenes de la economía estadounidense. Entonces, obviamente el quitar de tajo o renegociar el TLC no muy a favor de México, se verán efectos directos en el crecimiento o decrecimiento de México, ¿no? Sin embargo, ¿qué está atrás de esto? La mayoría de las empresas que exportan e importan tanto acero como aluminio son en buena medida estadounidenses o europeas. Entonces, quienes se ven afectados mayormente son aquellos que utilizan estos insumos primarios en su producción, y si son estadounidenses, pues se está autoponiendo aranceles en ese sentido a él mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una gran plataforma exportadora, pero los que hacen los negocios, los que fabrican, son empresas extranjeras, entonces es ahí un problema, ¿no? México no es el principal proveedor de acero y de aluminio de Estados Unidos. Creo que somos el cuarto, el principal es China y Canadá. Entonces ellos son... Que son también los principales socios comerciales de Estados Unidos. China se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, Canadá. México el segundo, principal Estados Unidos. O sea, pero sustituyó hace menos de una década a México. A México, entonces es más para estas empresas que para el propio México. Muy bien, pues interesante, me parece que ha sido una charla estupenda. Agradecemos a usted que estuvo atento y de manera muy especial a la doctora Claudia Maya, investigadora del CISAN de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego al maestro Dámaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Gracias por ser Global 21. Como medio público creemos con Nelson Traquina que la misión informativa debe ser sustituida por otra: ayudar a mejorar la vida pública. Conversemos ahora desde nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Gracias otra vez.